Perfecto. Ok, no olviden que el glaucoma... Ok. El glaucoma es una patología crónica degenerativa. Es el daño del nervio óptico que puede ser secundario a hipertensión ocular o isquemia. Por ejemplo, es crónica degenerativa, siendo la segunda causa de ceguera después de la catarata. Es el primer factor de ceguera irreversible en el mundo. La presión intraocular se da por un equilibrio entre la producción del humor acuoso y el drenaje del mismo. No olviden también que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares. Veamos. Bueno, se produce en los procesos ciliares, viaja a través de la pupila, ¿sí? A través de la pupila hacia la cámara anterior y va a drenarse justamente en esta zona, en el ángulo de filtración irido-corneal. La gonioscopía, que es este examen en donde tenemos un lente con 3 espejos, vamos a ver ciertas características del ángulo y nos va a diagnosticar el tipo de glaucoma, si es de ángulo abierto, si es del ángulo estrecho, si está el ángulo cerrado, si hay pigmentos, si hay sinequias. Esto nos va a dar el diagnóstico del ángulo. Y vamos a ver las características de la gonioscopía, aparte de la apertura del ángulo, es las estructuras, que son la línea de Schwab, el trabeculado, el espolón escleral. ¿Qué es el espolón escleral? Está correspondiendo al límite escleral. La banda ciliar, que está en el fondo del ángulo y corresponde a la raíz del iris, al inicio del iris. No olvidemos asimismo que hay un componente genético, por eso es importantísimo en el interrogatorio ver antecedentes patológicos familiares asociados a herencia de glaucoma, de suma importancia para sospechar glaucoma en determinado paciente, y cuando un paciente tiene glaucoma hay que indicarle que se examinen sus familiares porque puede haber herencia. Si es que tenemos un glaucoma de ángulo cerrado, significa que este ángulo que ustedes están viendo va a cerrarse. Por ejemplo, si detrás hay una catarata hipermadura o de per se el ángulo es estrecho, aunque no tenga la catarata hipermadura, un paciente con ojo pequeño, por ejemplo, hipermétrope, si le colocamos, por ejemplo, tropicamida para dilatar la pupila, o en su defecto el paciente está en penumbra y tiene una midriasis, se dilata la pupila por penumbra, ¿qué va a ocurrir? Que inmediatamente va a bloquearse. Se puede bloquear el ángulo por el cristalino que va a colapsar esta pupila, le bloquea la pupila. Y al bloquearle, ¿qué ocurre? Que deja de pasar desde detrás. Recuerden que se formaba el humor acuoso en los procesos ciliares. Deja de pasar a través de la pupila y va a quedarse ahí estancado el humor acuoso. Y esto va a provocar, por este cierre abrupto, en el caso de ángulo cerrado, se va a provocar un cierre de las vías de eliminación de este humor acuoso y se eleva rápidamente la presión intraocular y da un ataque de glaucoma con un dolor terrible. Es tan importante, puede haber edema corneal porque aumenta terriblemente la presión intraocular y esto va a dar percepción de halos, de luz, y obviamente va a haber midriasis fija porque está bloqueada la pupila. Por eso se provoca el glaucoma de ángulo cerrado. Una forma de tratarla es con pilocarpina, que es un agonista colinérgico para estimular al parasimpático y va de esta forma a contraerse la pupila. La pilocarpina es diferente a la tropicamida que le dilata. La pilocarpina le cierra la pupila. Va a darnos entonces miosis y se revierte el cierre angular. Como parte del tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado, va a bajar
la presión intraocular por acetazolamida. La acetazolamida se da por oral, pero si el paciente está con un ataque terrible de glaucoma, no va a poder ingerir la acetazolamida porque está con vómito, y podríamos entonces pensar en colocar manitol. Estos agentes son hiperosmóticos, van a provocar diuresis, y evidentemente esto se hace mientras se programa el procedimiento quirúrgico definitivo. También podemos asociarle con gotas hipotensoras oculares, pero obviamente para un ataque así necesitamos algo sistémico, como la acetazolamida o el manitol. Una forma adicional de clasificar al glaucoma es en glaucoma congénito y adquirido. Ya les había dicho que existe el ángulo abierto o cerrado. Y para el examen de glaucoma, en el examen físico, obviamente tenemos el examen de fondo de ojo, la conioscopía, la presión intraocular, la biometría para ver el incremento en el caso de glaucoma congénito, del diámetro antero-posterior del ojo. Obviamente en el adulto esto no va a ocurrir. Y exámenes complementarios de gabinete son el campo visual o campimetría, la tomografía óptica coherente para ver las características del nervio óptico. Y en cuanto al campo visual, ¿qué es lo que nos va a permitir? El campo visual, en definitiva, es el espacio en el que un objeto puede ser visto, mientras tenemos un punto de fijación en la parte anterior, al frente del paciente, y estamos entonces estudiando todo lo que el ojo está frente a estímulos diferentes observando. Esto se grafica. En el glaucoma, como ustedes pueden apreciar, hay una lesión del nervio. El concepto de glaucoma es el daño o pérdida de fibras nerviosas. En el nervio óptico estamos hablando. Y obviamente si se están perdiendo las fibras nerviosas va a perderse la visión. Aun cuando tengamos una visión de 20/20, si en este caso, en este ejemplo que ustedes ven, hay ausencia de fibras nerviosas, prácticamente tenemos un sobre 10, que es el disco óptico, tenemos un 0.8. Aquí es totalmente perdido el anillo de fibras nerviosas y apenas tiene un remanente nasal. Aunque este paciente tenga una visión de 20/20, será ciego legal porque en el campo visual vamos a ver un escotoma prácticamente absoluto, conservará apenas unos 5 grados de visión. Entonces, la agudeza visual no forma parte del concepto. Se pierden las fibras nerviosas y obviamente se va a perder la visión en su totalidad, ¿sí? Al final, si es que no conseguimos tratarlo correctamente. Siempre en el glaucoma va a haber lesión de las fibras nerviosas. En definitiva, vemos que es un daño del nervio óptico, es una neuropatía crónica, lentamente progresiva. Hay atrofia y, como pueden apreciar, excavación de la cabeza del nervio óptico. Es la cabeza del nervio óptico que pierde las fibras nerviosas. Y el campo visual va a perderse en forma centrípeta. Es decir, que el paciente tranquilamente puede tener una visión de 20/20 y la periferia ya estará abolida. Quiere decir que va en forma tunelizada, el pérdida de fibras nerviosas y de visión. Puede, como les decía, haber incremento de la presión ocular, sin embargo, y glaucomas de presión normal, por lo que esta hipertensión ocular no es la totalidad del concepto, puede ser por isquemia, por ejemplo. Y en el tratamiento farmacológico tenemos medicación que va a disminuir la presión intraocular porque disminuye la producción de humor acuoso. Y también hay otra medicación que va a incrementar la filtración uveoescleral del humor acuoso. Es
Importante mencionar además que podríamos necesitar cirugía con una trabeculectomía, ¿sí? O una trabeculoplastia con láser. Esto depende del caso, el tipo de procedimiento que se realice, si es que se necesita este intervencionismo. Entonces, es importante tratar al paciente con glaucoma para evitar que se sigan lesionando las fibras del nervio óptico, que su daño, no olviden que es irreversible, siempre va a requerir este tratamiento. Doctores, y ahora que estamos hablando de glaucoma, les recordaré que los corticoides tienen efectos secundarios cuando se utilizan en forma crónica, ya sea tópica o sistémica. Son alteraciones que mencionaremos como la atrofia de tejidos, catarata, hipertensión ocular y glaucoma secundario por corticoides crónicos, disminuyen la inmunidad. Es algo que no es infrecuente en nuestro medio, por lo que siempre debemos recordar. Y con este concepto que les he indicado, tengo un paciente adulto mayor que acude con un dolor terrible de uno de los ojos que se irradia la cabeza, tiene vómito, tiene un malestar terrible. La visión en el ojo alterado es apenas de cuenta dedos. Y en ese ojo vemos que la córnea es edematosa, la pupila está con una semimidriasis, pero todavía está reactiva la luz. Vemos que el ojo está rojo y la córnea está opalescente, parece que está edematizada. La midriasis, como les explicaba, parece que intenta reaccionar a la luz y no lo hace porque está en una midriasis media. Les pregunto, ¿qué diagnóstico tiene? Me olvido. Detrás de la pupila tiene leucocoria, es decir, que tiene una formación blanca y yo pienso que es una catarata blanca total. Eso se evidencia a simple vista. Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico y qué tengo que realizar? Brevemente, díganme. Doctores, ¿están ahí? Doc, tal vez queratitis. Podría ser queratitis, pero ¿cómo te explicas que el pobre paciente está vomitando y que le duele la cabeza? Y que ya se da de botes y que la pupila está semimidriática y que tiene una catarata detrás. O sea, la pupila está dilatada y la córnea está hinchada. ¿Qué sospechan? Podría ser un atrapamiento de la pupila, Doc. Exacto. Y al atraparse la pupila, está atrapada la catarata en la pupila, ¿qué te daba? Acabamos de revisar ese concepto. ¿Qué es lo que te daba? El ataque de glaucoma, Doc. Glaucoma agudo por bloqueo pupilar. Muy bien. Es un glaucoma facomórfico. Faco es cristalino, por la forma del cristalino que es demasiado intumescente, le ha dejado atrapada la pupila allí, no puede filtrar el humor acuoso, se queda atrás del iris. Entonces, de este paciente, ¿qué tendré que hacerle? Tengo que primerito analgesiarle. Como está vomitando, le daré analgesia parenteral. Y ya tengo el diagnóstico. Obviamente que esto va a ser hecho por el especialista, ¿no? Hay que colocar, ¿qué medicación diurética, hiperosmótica, intravenosa? Manitol, lansoprazol. Manitol. Y esto va a hacer que haya diuresis y obviamente va a disminuir la presión intraocular. Puedo dar, ya les había indicado además, colirios hipotensores tópicos. Mientras programo operar
para retirar el cristalino, pero tengo que primero bajar la presión porque si entro a operar ese ojo voy a tener una hemorragia expulsiva porque la presión está por las nubes. Tengo que tratar primero la urgencia, que es bajar la presión intraocular. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro tema. Ya. ¿Tienen alguna pregunta mientras tanto? ¿O si está entendido? Vamos a ver. Uveitis. Un ojo rojo, veamos si uveitis. Hoy tienen clases más tarde. Sí, Doc, tenemos anestesio. Esos anestesios, falten. Y aquí no, ganas no faltan, Doc. Bueno, a ver. Vamos a hablar de ojo rojo, inflamaciones oculares, ¿no? Se está compartiendo la pantalla de... Sí, Doc. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Ok. Bien. Veamos un ojo. Aquí. Bien, vamos a tomar esta imagen, la imagen superior en donde estamos viendo a trasluz de esta hiperemia que está circunscrita, temporal. Detrás está la esclera. Recordemos el concepto de esclera. ¿Qué es la esclera? La esclera es una estructura que va a darnos un soporte, un esqueleto, una protección del globo ocular. En este ejemplo, olvidemos del título que allí dice sífilis ocular. Este ejemplo de la primera fotografía nos puede servir para ilustrar una epiescleritis. La epiescleritis es una irritación que va a provocar dolor leve, enrojecimiento difuso ocular. Se autolimita, quiere decir que sin tratamiento puede mejorar. Es realmente benigna su evolución y puede asociarse con enfermedades sistémicas. No es tan frecuente. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, una infección, una IBU, o puede ser una caries dental, o puede ser, por ejemplo, claro, una colagenopatía también, ¿no? La escleritis, en cambio, tiene un dolor terrible, intenso. Esta coloración no es así nada más, sino que puede ser violácea y no es autolimitada, es muy seria y puede asociarse a enfermedades sistémicas en forma muy frecuente. Por ejemplo, las colagenopatías. Ahora vamos al siguiente tema, que es la uvea. ¿Qué es la uvea? Es la capa del ojo que se encuentra detrás de la esclera. Es una capa media que está formada, si nosotros le intentáramos dilucidar aquí de dónde a dónde va la uvea, vemos que en este gráfico estamos ya observando la uvea anterior, que es el iris, y detrás de la esclera continuaría esta coloración. Por eso cuando la esclera se adelgaza demasiado, vemos atrás luces, son las escleras azules en donde estamos viendo la uvea. Y va hacia atrás, hacia la parte posterior del ojo. Cubre toda la parte posterior. Entonces, está formada por el iris que mencioné, el cuerpo ciliar y la coroides. Cuando se inflama, se conoce como uveitis. Vamos a parar un instante, mis doctores, denme un minuto y ya me vuelvo a conectar, perdón. Ya, Doc, le esperamos.
Doctores, perdón la interrupción. ¿Podemos continuar, por favor? No hay problema, doctora. Gracias. Bien, entonces, recordemos que la uvea está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, siendo la uveitis, como su nombre lo indica, una inflamación de este tracto uveal. Recordando que esta parte del ojo, la uvea, es lo más vascularizado y por eso es muy sensible, es lo más sensible a infecciones e inflamaciones. Si tenemos una colágenopatía, va a traducirse en una uveitis cuando está descompensada. Por ejemplo, una artritis reumatoide no tratada o mal tratada. En el caso de la uveitis anterior, aquí tenemos un ejemplo de uveitis anterior, esta inflamación se da cuando es aguda, principalmente en la cámara anterior, como pueden apreciar, en el iris, y también puede estar involucrado el vítreo anterior. Se resuelve frecuentemente dentro de 3 meses. Y en el 50% de los casos no tenemos una etiología, suele ser idiopática. Diferente de la uveitis posterior, en donde con frecuencia tenemos un agente causal. Por ejemplo, la toxoplasmosis. ¿Cuál es el tratamiento de la toxoplasmosis? El parásito que es la toxoplasmosis se puede tratar con trimetoprim sulfametoxazol o clindamicina. Ese es el de segunda elección. Para que se resuelva la inflamación, además, no olvidemos que los corticoides sistémicos por oral están indicados, no intravítreos, no de depósito, porque esto nos puede dar desastres. Esto va a modular la inflamación. Sin embargo, el parásito nunca muere y siempre está latente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una retinocoroiditis por toxoplasma. Vemos cómo hay una cicatriz y acá tenemos una reactivación de otra lesión. Entonces, este parásito puede reactivarse cuando baja la inmunidad. Y ejemplos de uveitis posterior tenemos también la cisticercosis. Aquí está, la cisticercosis ocular. Vemos aquí está el cisticerco, en donde el tratamiento es la extracción quirúrgica por vitrectomía de este parásito del cisticerco. Y en la uveitis posterior por sífilis, veamos un ejemplo de uveitis, aquí está, la uveitis posterior por sífilis. En este caso, los infiltrados a nivel retiniano, como pueden ver, son difusos. La típica imagen en sal y pimienta, aquí podemos apreciarla, y puede haber una inflamación de toda la uvea, conocida como panuveitis. Tristemente, la uveitis posterior, sin tratamiento, va a darnos secuelas, aún con tratamiento puede darnos secuelas. ¿Cuál es este ejemplo de estas cicatrices? ¿Sí? Son secuelas de la uveitis posterior. Y ejemplos de uveitis posterior infecciosa, ya les mencioné, el cisticerco, toxoplasma, tenemos toxocara, aquí tenía yo una imagen de toxocara, que es otro parásito, el toxocara canis, y la tuberculosis, la oncocercosis, la misma sífilis, cándida, el citomegalovirus y HIV. La tuberculosis puede provocar una uveitis a nivel posterior, ¿sí? A nivel anterior, pero también a nivel posterior. En el segmento anterior tenemos precipitados queráticos en grasa de carnero,
¿sí? Los precipitados queráticos son groseros, son, como ustedes pueden apreciar, como su nombre lo indica, pareciera grasa de carnero, por eso se llaman de esa manera. Y además pueden presentarse con nódulos en el iris, nódulos a nivel del iris. En el toxocara, que habíamos visto en una gráfica previa, tenemos un granuloma. Este granuloma está a nivel de segmento posterior, suele ser periférico y va a darnos esas bandas de tracción vítrea. Miren estas bandas que están aquí, esas están traccionando. Esa es la típica imagen de toxocara, que pueden darnos tracción y desprendimiento de la retina. Y si tomamos esta imagen, vamos a recordar la imagen patognomónica de uveitis por toxoplasma. En el fondo de ojo puede verse este granuloma, y si es que el vitrio estuviera más turbio, con una vitritis importante, la típica imagen de faro en la niebla, en donde a través del vitrio turbio con la vitritis puede apreciarse al fondo este granuloma, como un faro en la niebla. En la pars planitis o uveitis intermedia, que es por otro tipo de problema, veamos si tenemos alguna imagen de pars planitis, vemos que esta puede ser idiopática, la pars planitis puede ser idiopática, y quiere decir que probablemente el paciente no se percata de que, perdón, no se encuentra la etiología, incluso si se presentara en la parte inferior del globo ocular, estoy hablando con sinequias en los 180 grados inferiores, incluso puede ser asintomática en algún caso. Y puede asociarse a problemas, por ejemplo, sistémicos, como las colagenopatías. Y el tratamiento mejora con corticoides tópicos, sistémicos, o los inmunomoduladores que están tratando la causa. En la sarcoidosis, veamos un ejemplo que había exacto. En la sarcoidosis ocular puede presentarse esta inflamación con precipitados, como ustedes pueden ver, de tipo granulomatoso. Puede también presentarse con una uveitis anterior, pero además intermedia, autoinmune también, o infecciosa. Son etiologías que van a darnos uveitis intermedia. Y si tenemos, doctores, un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, que esté en terapia intensiva, con múltiples catéteres y demás, este paciente, por su larga estancia hospitalaria, debería ser valorado con un fondo de ojo para ver evidentemente si tiene otras comorbilidades, lesión de órgano blanco, por ejemplo, pero básicamente, como está inmunocomprometido, podríamos pensar en una uveitis micótica por cándida, y que se presenta con una vitritis y depósitos algodonosos a nivel del fondo de ojo, a nivel de la retina. El paciente que tiene otras patologías que lo inmunocomprometen, por ejemplo el HIV, puede también presentar este tipo de uveitis asociada. Asimismo, la uveitis con citomegalovirus. Y ustedes han escuchado de la oncocercosis o ceguera de los ríos. Este tipo de uveitis da una uveitis posterior. En nuestro país ya fue erradicada y se trata con ivermectina, que va a matar a la microfilaria que le está provocando el problema. Si tengo un paciente con HIV,
puede darme una microangiopatía retiniana. Si es que ya tengo problemas en la retina, quiere decir que está muy mal controlado, está progresando la enfermedad y el pronóstico no es bueno. ¿Qué va a verse? Como hay microangiopatía, están dañados los vasos, va a haber obviamente hemorragias, exudados porque hay trasudado vascular, pueden haber infarto de fibras nerviosas, cambios en la microvasculatura, microaneurismas, telangiectasias, puede haber obviamente depósitos de complejos inmunes en el endotelio vascular. Como está esta microangiopatía dándonos problemas de irrigación, va a haber isquemia. Y la isquemia puede darnos otros problemas, ¿no? Había mencionado también el citomegalovirus, en donde el típico ejemplo de una uveitis por citomegalovirus, déjenme ver si hay aquí alguna gráfica, por citomegalovirus es la imagen en pizza, ¿sí? No tengo, no, esta es el tratamiento. La imagen más o menos es así, aunque esta es una imagen de tuberculosis, pero el citomegalovirus se van en imágenes mayores de hemorragias, de exudados, por eso son blancas y rojas y simulan una pizza, en donde la retina blanca va a ser necrótica, isquémica. Y esto obviamente va a darnos severos problemas. Incluso puede haber proliferación vascular. Si tenemos un paciente que presenta esta situación, evidentemente estas imágenes debemos realizar un correcto diagnóstico y tratamiento porque finalmente estas imágenes de isquemia, de alteración vascular, pueden darnos aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular, proliferación vascular, que puede redundar en esta rubiosis de iris, glaucoma neovascular. La rubiosis de iris, no olviden que en el iris existen estos neovasos que son de mala calidad y van a tapar el trabéculo, o en la parte posterior estos neovasos van a sangrar, van a organizarse en verdaderas membranas de proliferación fibrovascular y puede darnos un desprendimiento de retina. Todas estas uveitis tienen zonas isquémicas que pueden proliferar y darnos problemas distintos. Muy bien. Vamos a ver, tenemos 10 minutos. Vamos a tratar, ahora que estamos hablando de, veamos, tuberculosis no, sífilis no. En el toxoplasma, sí se aprecia, ¿no? Esta cicatriz, cuando es un toxoplasma congénito, el paciente, la mujer embarazada se infectó, en la parte central de la retina, en la mácula, suelen aparecer estas cicatrices. ¿Por qué? Porque este parásito tiene gran avidez por el tejido nervioso. Significa que el tratamiento aquí o el manejo de estos pacientes con toxoplasmosis congénita tiene que ser un manejo integral. Si tengo, por ejemplo, un recién nacido a término, pero que tuvo retraso en el crecimiento intrauterino, de ley tengo que hacer un fondo de ojo porque estoy sospechando que tiene una enfermedad sistémica infecciosa y tengo que buscar uveitis. Y tengo que encontrar, si es que hubiera, por ejemplo, este parásito, puedo encontrar cicatrices corioretinianas, ya les dije, maculares, y que suelen ser bilaterales. Entonces, sospecho toxoplasmosis congénita si encuentro esa imagen que les estoy indicando. Y el manejo es multidisciplinario porque puede haber compromiso del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Mis doctores. ¿Siguen ahí? ¿Siguen Sí, ahí? doc. Doctora, Bien, Sí, doc. miramos brevemente, hablemos brevemente de retinoblastoma. Ya sabemos que es un tumor que Tumor de bebés. exacto, se presenta en los
en los niños hasta los 2 años de edad. Estoy buscando, déjenme ver. Intento compartirles la presentación. No se ve todavía, ¿no? Aquí está. Ok, retinoblastoma. Ahí está. Entonces, el retinoblastoma es un tumor que se presenta en los niños antes de los 2 años de edad, ¿sí? Es un tumor maligno. Si tengo un adulto que tiene un tumor ocular, voy a sospechar de otro tipo de tumor, por ejemplo, el melanoma. Pero el retinoblastoma es básicamente una neoplasia del niño y puede darnos frecuentemente metástasis por vecindad al sistema nervioso central. En retinoblastoma hay una alteración del gen RB1, que es el gen supresor de tumores, ¿ya? El gen RB1, que es el gen supresor de tumores. El locus del RB1 se encuentra en la parte proximal del brazo largo del cromosoma 13. Y básicamente para el tratamiento de inicio debemos emplear quimioterapia para reducir el tumor y luego realizar algún otro tipo de intervención. Es fundamental reducir el tumor con quimioterapia. El retinoblastoma puede en la tomografía verse imágenes calcificadas. Este es un signo patognomónico del retinoblastoma. Imágenes calcificadas en la tomografía. Doctores, un nevus coroideo es un tumor maligno. Nevus de la coroides es un tumor intraocular maligno. ¿Los nevus son malignos? No, doc. No. Un nevus es un lunar, en otras palabras, si hablamos con propiedad. Si es de la coroides, es benigno, tiene melanocitos y son atípicos, uveales, benignos, pero pueden transformarse en melanoma. Y el melanoma sí es un tumor intraocular maligno que puede darnos metástasis típicamente hepáticas. Y veamos qué horas son. 4 minutos. Vamos a ver. Fin de la presentación. Nervio óptico. Y vamos a revisar brevemente algo de nervio óptico, ¿ya? ¿Se está compartiendo? Sí, doc. Muy bien. La neuritis óptica. En la neuritis óptica nosotros tenemos una inflamación del nervio óptico. Como su nombre lo indica, va a haber una inflamación del nervio óptico. Y lo patognomónico de esta neuritis es dolor a los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque el nervio va a emerger desde el vértice de la órbita, compartiendo vecindad con los tendones de los músculos extraoculares. El anillo de zinc que tiene un origen común. Y básicamente esta es la causa de que haya dolor a los movimientos oculares y por esto este es un síntoma, patognomónico. Cuando hay una neuropatía óptica isquémica, pueden haber, para la neuropatía óptica isquémica,
alteraciones en la irrigación del nervio óptico. Y puede asociarse a patologías como hipertensión arterial, aterosclerosis, diabetes, dislipidemia. Aquí tenemos un adelgazamiento terrible de las carótidas, que mismo se tapan. Y puede asociarse además a tabaquismo, alteraciones que provoquen problemas vasculares. La neuritis óptica, otra vez regresamos a la inflamación del nervio óptico, puede ser idiopática. La etiología puede ser por enfermedades autoinmunes, por ejemplo, esclerosis múltiple o alguna otra causa infecciosa. Diferente de la neuropatía óptica isquémica, en la neuritis óptica hay dolor a los movimientos intraoculares. Y en la neuropatía óptica isquémica no hay dolor, suele ser unilateral y hay pérdida brusca en la neuropatía óptica isquémica porque hay isquemia de la visión. Si estamos hablando de un papiledema en donde se edematizó el nervio óptico, cuando es por hipertensión intracraneal se denomina papiledema. Y cuando ya ha pasado esta fase, se dañó el nervio, este suele ser pálido y lo consideramos como un nervio atrófico, y cuando se pierden las fibras nerviosas, recuerden, esto es irreversible. En el papiledema hay hiperemia del nervio óptico, hay distensión venosa, se pierden las pulsaciones venosas espontáneas que uno puede apreciar en el fondo de ojo, pueden haber hemorragias de exudados alrededor del nervio óptico comprometido. Y en este punto vamos a mencionar, déjenme ver, ya, ahí vamos a terminar. Entonces, el papiledema, diferente de del papiledema, es por hipertensión intracraneal. Vamos a continuación, en otro capítulo, ya hablar de las barreras hematorretinianas y las patologías netamente de retina. Pero antes de esto, y como es parte de la sintomatología, recordemos que los fotorreceptores son los responsables de la absorción de la luz y que le van a transformar en un impulso bioeléctrico que va a viajar al cerebro donde realmente vemos. Entonces, los fotorreceptores absorben la luz y la transforman. Hay fotorreceptores conos que están en la parte central de la retina, que son los que van a dar visión fotópica o de la luz y la visión de colores, y esta estará alterada por ejemplo, en la neuritis óptica. Son estos fotorreceptores conos sumamente abundantes en la fobia, ¿ya? Hay alrededor de 150.000 por milímetro cuadrado, y es importante recordar que hay una célula ganglionar por cada cono. Mientras que los bastones están en la periferia y son los encargados de la visión escotópica de la penumbra, son los que nos ayudan a adaptarnos a la oscuridad. Y obviamente no tienen que ver con la visión perfecta de detalle, sino con la periferia, de magnitud, en otras palabras. El epitelio pigmentario de la retina es el que va a fagocitar los segmentos externos de los fotorreceptores y corresponde a la barrera hematorretiniana externa, mientras que el endotelio vascular es la barrera hematorretiniana interna. Finalmente, a través de los conos tenemos la visión de detalle de colores con los pigmentos azul, verde, rojo, que si no existen van a darnos discromatopsia o daltonismo. Y la imagen de la visión se transforma bioquímicamente a electricidad, impulsos eléctricos en el fotorreceptor, que va por el nervio óptico al cerebro que interpreta la visión.
Las células ganglionares son fundamentales en la transmisión de la señal visual. ¿Y qué es lo que hace el epitelio pigmentario de la retina? Absorbe las radiaciones luminosas, ayuda al intercambio metabólico entre la corio capilaris y el neuroepitelio, va a permitir que se renoven los segmentos externos de los fotorreceptores y forma, otra vez menciono, la barrera hematorretiniana externa. Con esto hemos terminado y vamos a recordar esta última parte de la anatomía que menciono en las distrofias y degeneración macular que veremos el día jueves. Muchas gracias, doctores. Nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Hasta el jueves. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Doc.